Bien, y llegamos a la última parte de este modo, de esta unidad 3, que sería lo de cierre, para concluir un poco. Hasta el momento hicimos la presentación de la unidad en el primer video, el desarrollo teórico y más contundente de los autores que propone esta unidad, y finalmente llegamos a la parte del cierre. En el camino hemos perdido un par de participantes, pero bueno, insisto, me quedo tranquila de que tienen acceso a este video. Sé que tenía que recordar algo y me olvidé qué, si me pueden hacer acordar. eh, Me olvidé. Bueno, si pueden ponerlo en el chat, le delegué a las chicas en el off the record, nuevamente, que me hagan acordar si me olvidaba de algo que me olvidé. Bueno, continuamos entonces con el cierre de esta actividad que nos convoca. Unidad número 3, multiplicidad. Ah, ya sé, ya me acordé. Eh, el libro que subí en la bibliografía, recuerden que es el capítulo número 2. No se lean todas las 300 páginas, es solamente el capítulo 2, donde se habla, el título es Aprendizaje más allá de la multiplicidad de teorías, etcétera. No es todo el libro, no lo lean. Háganlo saber para quienes no puedan llegar a ver este video que no hay que leer todo el libro. Ahora sí, me acordé. Volvemos entonces a nuestro aliado bien, en esta clase. Tenemos entonces a todos esos autores, eh, Piaget, Subel, Freud, Freire, Vygotsky. Piaget entonces se centra en la estructura cognitiva de la personita y cómo va evolucionando. Después tenemos a Osubel, que habla de el aprendizaje significativo y los puentes, la necesidad de que el docente tenga que hacer puente entre lo nuevo que le ofrece y lo que la persona ya tiene, porque ahí va a alojar el nuevo conocimiento. Freud es de el deseo inconsciente y cómo la estructura cognitiva hay algo que en este sistema psíquico, en realidad, no ya cognitivo, en lo psíquico, en la cuestión más emocional, sentimental, de deseos, de motivaciones que existe en la persona que está aprendiendo y se pone en juego también esto en el aula. Freire, con la educación problematizadora, salir un poco de la educación bancaria y generar la necesidad de la persona de conocer, y Vygotsky con la zona de desarrollo próxima. El texto también habla de un autor que se llama Brunner. Brunner usa el concepto de andamiaje. El andamiaje lo deben haber conocido en quienes han pasado por algunas veredas o en las obras donde se paran los albañiles, ¿vieron? Para llegar a algún lugar del edificio, porque no hay escaleras todavía, y permite entonces, son estructuras provisorias, que eso es lo importante, la estructura provisoria que le permite a la persona llegar a lugares que no puede llegar. Pero ese andamiaje de a poco se va debilitando porque confía en que la persona lo está pudiendo hacer sola, perdón. En la medida en que la persona va progresando y desarrollándose, el andamiaje se va corriendo. Fíjense que Brunner con el concepto de andamiaje no está haciendo otra cosa distinta a lo que está postulando nuestro autor Vygotsky con ese rol social del profesor o del otro más capaz que acompaña a la persona en esa zona para que esa capacidad potencial que está próxima a adquirirse, que la persona ya tiene los conocimientos bases que le permiten comprender lo nuevo, pero siempre en compañía de un otro, ese otro se va a poder ir corriendo de a poco mientras tanto la persona vaya adquiriendo a través de la interiorización ese nuevo conocimiento. Y no sea más una capacidad potencial, sino más bien se constituye en capacidad real. Entonces, el otro ya no es más necesario. Ya ofició de andamiaje en términos sí, de Brunner, y se puede correr tranquilamente porque ya no es necesario. La función del andamiaje entonces es con el objetivo de no ser más necesario en un futuro. Eh, mm, mm, mm.
Creo que no estoy compartiendo, no estaba compartiendo, me parece, la pantalla. Bueno, ahí está. Tenemos a todos los autores y fíjense cómo todos estos hablan de este mismo sujeto que tenemos como estudiante. Tenemos enfrente a una sola persona, a un solo ser, a un solo humano, pensado desde estos distintos autores. ¿Bien? Tenemos a Piaget, que piensa en la cabecita sola del del sujetito que aprende, tenemos a un Zubel que habla del rol del otro, cómo genera movimientos y significación. Bueno, Freire también, sobre este aprendizaje problematizador. Freud, que lo dejamos medio al costadito, pero no podemos dejar de ignorar que son procesos que se ponen en juego y finalmente a Vygotsky y Brunner les sumaría yo, con el concepto de andamiaje. Sería bueno que pasemos, ahí está. Y ahora, ¿qué hacemos con todas estas teorías? Recordemos que Farconesi las presenta solamente con la necesidad de que sepan que existen teorías que explican y que nos orientan al momento de ejecutar o ejercer nuestro rol docente, pero que hay que ser muy críticos a la hora de utilizarlos, en el cómo utilizamos esa herramienta, ¿no? Dice entonces que las teorías iluminan distintos aspectos, tal como lo acabamos de aclarar en la filmina anterior, hace unos segundos. Pero ninguna capta al sujeto como totalidad, ninguna explica, sería ilógico también, ¿no? O sea, hacer una teoría del todo, de todo el sujeto. Son muchos factores de distinta naturaleza que están en juego a la hora de conocer, de comprometerse como sujeto que aprende con ese objeto, con esa situación, en ese vínculo. Por eso celebramos que existen distintas teorías, pero que tenemos que advertir que ninguna es completa, ninguna abarca y abraza al sujeto en su totalidad. La educación necesita una mirada clínica, atenta a lo no previsto, lo no dicho. Vamos a ver que estos autores, estos teóricos, eh, desarrollan, investigan, teorizan sobre algunos aspectos que nos van a servir como herramientas, no como un dogma, recuerden. Entonces, aprender como una escena vincular. Volvemos nuevamente a este aspecto que no podemos dejar de mencionar, no podemos dejar de ponderar a la hora de pensarnos como docentes. Tenemos que saber que aprender no es solo adquirir contenido, vimos que no es un corte y pegue a través de la educación bancaria que tanto machaca a Freire, sino que algo del sujeto, algo del interno lo moviliza, lo mueve, lo pone incómodo, le genera un desequilibrio en términos de Piaget, eh, lo invita a una zona de desarrollo próxima en términos de, de Vygotsky, no sé, le genera cierta incomodidad o motivación, ¿sí? Entonces, no es solamente incorporar un objeto de estudio a nuestra estructura cognitiva, ¿sí? Está en juego, dice, el deseo, el reconocimiento y la historia subjetiva. Fíjense cómo todos estos aspectos que conforman a un sujeto, a un ser humano, se ponen en juego en una clase a la hora de aprender, ¿sí? Todos estos autores nos aportan en menor o mayor medida algo de estos aspectos que se complementan, se suplementan y constituyen al sujeto en general. Es una escena, la escena vincular en donde se aprende en una clase, es una escena entre docente, estudiante y saber. Es una relación compleja, no es simplemente como lo plantea Vaquero en otro texto, no es un experimento escolar donde uno más uno es igual a dos. Es sumamente complejo en donde todos los integrantes de esa escena, docentes y estudiantes, vienen con una historia, vienen con cierto deseo y con cierta motivación. Entonces, ay, me lo mandé. El docente no solo transmite este objeto de conocimiento, sino que en su rol de docente, en esa escena vincular, está puesto para alojar, para habilitar y para escuchar. Algo de esto habíamos visto con
eh, con Silvia Bleichmar desde el aspecto psicoanalítico, si se quiere, la cuestión más subjetiva, más vinculante, desde el vínculo, perdón. Pero es necesario reconocerse en esa escena compleja, no solamente porque el sujeto que aprende es complejo desde lo que ya vimos, sino que el docente también aporta, habilita o también, en el peor de los casos, puede obturar o dificultar el proceso de aprendizaje de nuestro sujetito, de nuestro estudiante. Bien, vamos a ver que hay una lógica en la escuela que se puede pensar desde dos perfiles, lo instituido y lo instituyente, contra lo instituyente. No sé si han leído algo de esto, pero lo instituido es lo que ya está instalado, ya está fijo, es estanco, es permanente, es lo ya adquirido, y lo instituyente es eso nuevo que irrumpe a lo estático que permanece ya instituido. Lo instituyente es la novedad, lo que rompe, lo creador, ¿no? La posibilidad de abrirse a eso estanco. Y dice que la escuela reproduce normas, ¿sí? Eso está establecido y lo vimos también con los determinantes duros. Sabemos que una institución está atravesada, sostenida y también se habilita a través de esas normas rígidas que organizan también. Pero que la escuela también puede abrir a algo nuevo. Sabemos que en este vínculo entre los docentes o las figuras de autoridad y esa persona que viene a aprender, se puede generar una apertura, una novedad. El aprendizaje sucede cuando algo se conmueve en el sujeto. Si fuese que solamente nuestros sujetitos de aprendizaje, o sea, nuestros estudiantes, tienen porque están obligados, no hay nada que a la interna los movilice para aprender ese objeto de estudio que les estamos dictando. En el caso de ustedes, la historia. Sin embargo, sabemos que en ese vínculo sí se puede generar una, una motivación, ¿sí? Lo conmueva a ese sujeto, esa búsqueda de significado por eso nuevo que se está aprendiendo. Y depende de ustedes de si esa chispa se prende o no. Tienen que saber entonces que no hay aprendizaje sin conmoción ni conflicto. Vimos al inicio de esta clase con el desarrollo teórico de Piaget que el desarrollo cognitivo, el crecimiento, el aprendizaje se hace a partir de una nueva, un nuevo equilibrio superador, ¿sí? Una instancia en donde estaba todo adquirido, donde ya teníamos todo explicado, pero que había un objeto de estudio que no ingresa a esa estructura. Incomodidad, movilización, necesidad de repensar esto y mucha actividad cognitiva, mucho compromiso cognitivo con ese nuevo objeto que es necesario, nos está molestando y nos evidencia eh, la necesidad de adaptarnos a esa nueva realidad que se presenta como desafío. Y entonces ese conflicto, que se le llama en esta diapositiva, es esa incomodidad y esa urgencia por readaptarnos de manera distinta y superadora a ese nuevo objeto. En términos simples y vagos es, me presentan un nuevo contenido o un nuevo concepto, me genera una incomodidad, un conflicto cognitivo y voy a tener que romperme el bocho por incorporar ese objeto de estudio, ¿sí? Una vez que se incorpora, es una nueva herramienta adquirida, es un desarrollo cognitivo alcanzado, crecimiento por ende, y es una capacidad real, ya no es más una capacidad potencial. La lógica, pasemos ahora entonces a pensar cómo se suele operar en las escuelas o el riesgo de no operar como docentes, los que están acá mirando la clase o leyendo este texto o transitando esta asignatura, lo que busca Farconesi es advertir sobre la lógica mercantil en la educación, para que no nos pase, ¿no? Evitemos caer en esta lógica de mercantilización de la educación. Se pretende gestionar el aprendizaje como un producto. Nuevamente, fíjense cómo el objeto de estudio y la necesidad de que la persona adquiera en su mente, en su cabeza,
este objeto de estudio, funciona como algo mercantil, ¿no? Te ofrezco esta educación bancaria que también plantea Freire. Yo te ofrezco el producto, el objeto, y vos lo adquirís y te haces cargo de él. Después el sujeto deviene en un consumidor y deja de ser protagonista. Si yo adquiero un objeto y me lo pego en la mente, lo adquiero como corte y pegue, como algo bancario, como un objeto de compra, de obtención, se empieza a desdibujar esto que venimos trabajando de lo activo, lo motivador, lo movilizante y la necesidad urgente que tiene esta persona por llegar a abrazar a este contenido, este objeto de estudio, este nuevo concepto que se presenta. Bien, y el modelo tecnocrático busca control, eficiencia, estandarización. Fíjense cómo este modelo tecnocrático es un posicionamiento, si se quiere, que reproduce la lógica de normatizar o exigir estos libritos que algunos autores desarrollaron, estudiaron, y empieza a hacer algo normativo. Estoy exigiéndole que un sujeto tan rico en en sus capacidades, en sus componentes, ahí está, todos los componentes de distinta naturaleza, cantidad, diversidad que está hecho el sujeto, no se ponen en juego, sino que se dejan de lado y se exige que una teorización previa a su nacimiento, si se quiere, venga a responder y a exigirle a esa persona que lo cumpla, ¿no? Control, eficiencia, estandarización, todos por igual, sin visualizar lo que quiere, puede o debe hacer el sujeto. Muchos de los autores que acabamos de presentar y que presenta Farconesi nos invita a pensar qué bagaje, qué rico bagaje tiene de capacidades, virtudes y, bueno, defectos también, o posibilidades que tiene en su naturaleza el sujeto para poder aprender y los riesgos en esa misma naturaleza que los pueden llegar a obturar. Y no solamente forma parte de la naturaleza del sujeto, sino también en el vínculo con nosotros como docentes. La propuesta que dice que da Farconesi ante este problema de lógica mercantil en la educación es justamente una pedagogía del lazo que se compone por cuatro principios. Como decíamos entonces, las ideas troncales es que el vínculo es la condición del aprendizaje. Si nosotros como docentes, como figura de autoridad superior, guía, andamiaje, lo que se llame según el autor que lo considere, eh, va a condicionar para bien, para mal, habilitando, obturando o dificultando o imposibilitando que ese aprendizaje sea adquirido o alcanzado por esta persona. Es en el vínculo. Fíjense que no necesariamente depende del objeto de estudio, no necesariamente depende de la persona y no necesariamente depende del docente. Es en el vínculo. El vínculo es la condición del aprendizaje. En segunda instancia, el deseo enseña más que la técnica. Una persona que asiste a una clase en donde es vista por el docente como una persona que lo desprecia o directamente no es vista, o considera que para qué voy a dar esta clase si esta persona es más cabeza dura, ¿no? Una mirada de ese tipo viene a obturar. Sin embargo, si el docente se sienta, se dedica un tiempo de calidad, de cantidad con las personas que buscan, quieren y logran aprender, estamos hablando de que el deseo está en juego y que en ese deseo, en ese vínculo nuevamente, se logra enseñar un nuevo concepto para, a los fines adaptativos de la persona que busca aprender. En tercer lugar, el docente debe alojar al sujeto y no solo administrar contenidos. Nuevamente está haciendo, bueno, pedagogía del lazo se llama, así que eh, la mirada que aloja al sujeto que aprende habilita, permite, permite sostener esa actividad en esa mirada mutua, ¿no? Un reconocimiento por parte del sujeto que busca aprender y un reconocimiento por parte del docente que busca enseñar. Hay un deseo, hay dos deseos que se entrelazan y si todo sale bien, se logra el objetivo que es que la persona que está intentando aprender se desarrolle.
La escuela puede ser un espacio de subjetivación. ¿Qué quiere decir? Esto de lo instituido, esta lógica rígida, previamente estandarizada, estipulada, como lo es la escuela, no necesariamente tiene que ser un casillero en donde el estudiante tiene que encajar. La mirada del docente puede habilitar ese espacio al estudiante para ser único e irrepetible. Un mismo objeto de estudio, incluso una misma clase, puede ser desarrollada en el mundo psíquico y cognitivo de cada uno de los estudiantes de manera totalmente distinta. Habilitamos como docentes a que, según su historia subjetiva, según su historia vincular, su historia académica, sus distintos contenidos que ha transitado en la educación formal o informal, hoy con TikTok o con las redes sociales que nos aportan un montón de contenidos teóricos y conceptuales de manera entretenida, los chicos vienen con un montón de información y permiten, si es que el docente lo habilita, a poner en compromiso esos conocimientos, se nos está terminando el tiempo, nos quedan 10 minutos, poner en juego esos aprendizajes previos y si el docente lo permite, ese objeto de conocimiento, ese concepto que se está desarrollando, se va a poder abrazar de distintas maneras y va a enriquecer no solamente la clase, sino la manera en que todos nosotros como grupo podemos transitar la educación o el contenido. Terminamos con las diapositivas, así que lo que quiero escuchar de ustedes es si recuerdan que me den algún ejemplo ahora en la clase, si recuerdan alguna clase en donde se sintieron que el vínculo los habilitó a aprender o si, en el peor de los casos, si el vínculo obturó el proceso de aprendizaje eh, en un aula, ¿no? No me gustó la asignatura porque la docente o el docente hizo, me trató, dijo o lo que sea, o lo contrario. Me gustó la asignatura porque la docente o el docente logró llegar a lo que sea. Los escucho, no los escucho. Hola, ¿se escucha? Dísele. Bueno, sí, mi caso, bueno, en algunas materias, por ejemplo, sí, según cómo daban las materias las profesoras o el vínculo que teníamos, me facilitaba el aprendizaje o la participación. Y en Bien. otras no tanto. En el Y no secundario también me pasó y bueno, y ahora. Mira, bueno, ahora lo que tiene es que es cierto, el rol docente sigue estando en el mismo lugar que se debe habilitar o no, se debería habilitar para que los contenidos sean adquiridos, abrazados, lo que es alojados con mayor facilidad, pero lo que pasa es que ahora somos todos adultos y la diferencia, ¿no? No es que nos obligue o nos permita corrernos de ese rol de deseo de que quiero que mis estudiantes aprendan, pero es muchísimo más sensible, ahí está mejor dicho, es muchísimo más sensible, más necesario y urgente que este rol sea adoptado en el secundario y en la primaria, porque ahí son personas en formación. Entonces, todo lo que digamos, ya sea con una expresión, con una mirada incluso y sobre todo con las palabras, van a formar y marcar a la persona. Entonces, no solamente lo van a formar en esa asignatura que muchas veces queda obturada porque el profesor no está a la altura para reconocer a esa persona como única, irrepetible, y con capacidades y potencialidades y con conocimientos previos, sino que también a lo largo de su vida. He escuchado un montón de personas que dicen, no, porque una docente me dijo inútil. Y no necesariamente hay que creerle el contenido, es en el vínculo en donde lo rechazan a la persona y dejan marcas importantes. En el mejor de los casos dejan marcas de contenidos. No sé historia porque mi profesor o profesora me maltrataba, por ejemplo. Pero es importante y los invito a reflexionar sobre esto, ¿no? Objetos de estudios que no se llegaron a adquirir porque el vínculo fue nefasto o mal gestionado o no se sintieron cómodos. Pero bueno, los dejo también como consigna porque entiendo que es difícil y es raro participar en un Zoom. Venimos con 6 minutos.
Bien, entonces, lo que me interesa entonces de esta clase y como conclusión es que el propósito de esta clase era comprender cómo aprendemos según estos tres grandes teóricos, o Husserl, que es más bien de la construcción social, Piaget desde la construcción cognitiva y las estructuras, y Vygotsky desde el rol del otro en relación con esta estructura cognitiva. Es un saltito más de Piaget, que incorpora a un otro, ¿sí? Dar un breve contexto y dar la importancia de conocer estas teorías del aprendizaje para mejorar la enseñanza de ustedes, es decir, que ustedes se lleven esas herramientas para ejercer su rol y que les permitan esas herramientas pensar determinadas situaciones, ya sea para hacer una lectura o para intervenir como tal, ¿no? Digo, que se llevan como tarea no acreditable, pero sí para reflexión, que recuerden los docentes y las docentes que han tenido a lo largo de su educación formal y qué tipo de docentes quieren ser en base a su experiencia, a eso agradable y cómo me posicionaría yo como docente si busco propiciar ese deseo por aprender, ¿no? Y también el presentar, el evidenciar que estas teorías son bien distintas, pero que tienen puntos en común, como lo hemos visto a lo largo de esta clase y seguramente lo van a encontrar a lo largo de la lectura. Existen similitudes entre las teorías y obviamente también diferencias porque cada uno enseña cosas distintas. En términos generales, entonces, tenemos los tres autores principales que son Piaget, Vygotsky y Husserl. Piaget tiene el concepto clave de esquemas, asimilación, acomodación y equilibración. Los estadios de desarrollo cognitivo, cómo van creciendo, también se van a encontrar con que cada estadio tiene un nombre que usa el mismo mecanismo, pero que el nombre de cada estadio depende de la capacidad psíquica que tiene la persona a esa edad y gracias a la interacción con un mundo externo que los obligó a desarrollar, ¿sí? Piaget entonces hace hincapié en el rol activo del sujeto en la construcción del conocimiento. Por otro lado, Vygotsky habla del concepto que les pido que se tatúen de zona de desarrollo próxima, tatúenselo en la mente, no en la piel, por favor. Zona de desarrollo próximo y el concepto de internalización que hace que eso que pase en el contexto vincular se incorpore en la psique o en la estructura cognitiva a nivel personal. Eh, Vygotsky le da mucha importancia al rol del contexto social y cultural en el aprendizaje porque se incorpora un otro. Y el papel del docente, el rol del docente como un mediador entre lo que la persona tiene y el mundo le ofrece, ¿sí? Oswald finalmente habla del aprendizaje significativo contraponiéndolo al aprendizaje mecánico, no es un corte-pegue, es necesario que esa estructura psíquica se ponga en movimiento, en incomodidad y necesidad para significar eso nuevo que está pasando y usa el concepto de organizadores previos que son los puentes cognitivos. Lo que ya trae me permite un puente como docente para llegar a eso que quiero que la persona adquiera. Entonces, le da mucha importancia a los conocimientos previos para integrar la nueva información. Eh, mm, bueno, es importante entonces que sepan qué aporta cada uno para pensar la enseñanza hoy. Em, Bien, en definitiva, quiero que transiten estos autores para que los invite, o sea, a ustedes a reflexionar sobre cómo usar cada una de estas ideas para planificar clases inclusivas y efectivas. Creo que nos queda un poquito más de 2 minutos, así que quisiera escucharlos si les resultó compleja esta clase, pedirles mil disculpas por no hacerles llegar la bibliografía. Ya está, el recurso de la clase lo pude subir, así que cuando se hagan de esa bibliografía van a estar mucho más empapados de los conceptos que para encontrar, así que espero que les sea más leve. Los escucho.
Bueno, no, la clase estuvo buena. Yo entré un poco tarde porque no me pude conectar porque tuve que bajar la aplicación, pero no, bien, se entendió. Así que bueno, ahora Bueno, voy a tener que usar el material. ¿Ya lo ¿vas subió a el qué? material o si subió el Sí, material ya a la... lo subí después del primer break. Me noticé que no les llegaba, estuve revisando algunas cosas y finalmente pude vestir, hacerles llegar. Me Ah, dijeron que bueno, ya está, que ya cuentan con eso. bueno, listo. Sí, yo ahora voy a entrar y me voy a fijar ahí porque ni entré todavía. Bueno, Entré no hoy a la duden, tarde temprano. bien, bien, no duden Bueno, en escribir si tienen dudas, ¿eh? Por plataforma, bueno, por WhatsApp si es que necesitan. No sé cuánto tiempo me queda para que se corte, pero quedo a disposición real para evacuar cualquier duda y nos encontramos el viernes de manera presencial de 4 a 7 de la tarde en el instituto para avanzar en la unidad bueno, 4.